a grabar en cualquier Dale, momento. avísame, así Ahí ya yo está doy la... grabando. Dale, bueno, muy buenas tardes a todos. En el marco de la Cátedra Libre y Abierta de la Universidad Libre del Ambiente, eh, hoy lo convocamos a Ricardo, que va a hablar sobre un poco aquellos lugares inhóspitos, aquellos lugares extremos, que no dejan de ser asombrosos, como el nombre de la cátedra, en un planeta asombroso, donde se puede dar vida. Haciendo un poquito de historia en nuestra corta cátedra, en un primer encuentro hablamos sobre todos aquellos eslabones que son necesarios en este planeta asombroso para que haya vida. De un componente, la posición del sistema solar, de la Tierra, el tipo de estrella, que fue el encuentro anterior, donde hablamos particularmente sobre la estrella, y, eh, y ahora empezamos a ver un poquito más que lo asombroso de este planeta, que es vida, que estamos nosotros hoy conectados con algunos problemas en la tecnología y estamos golpeados por una pandemia en la cual nos hace entender que no dejamos de ser mamíferos, corregime si no si estoy diciendo bien Ricardo, ¿no? Mamíferos que nos enfermamos, ¿no? Y que nos tenemos que cuidar, y tenemos que cuidar este asombroso planeta. Entonces, con esta modesta presentación e introducción, los dejo con Ricardo, que nos va a hablar sobre esto, ¿eh? Lo asombroso de la vida en lugares extremos. Gracias, Ricardo. El Bueno, silencio me mete. muchas gracias. Ahora sí se escucha bien, supongo. Sí, por lo pronto yo te escucho Perfecto, muy bien. buenísimo. Buenísimo. Muchas gracias, Gabo. Muchas gracias por la invitación a participar en esta nueva cátedra. Como, como bien dijiste, en esta ocasión este, vamos a charlar un poquito sobre la vida en condiciones extremas y qué consideramos condiciones extremas, porque eso nos lleva a pensarnos que las condiciones ideales son aquellas en las cuales habitamos normalmente, pero no necesariamente para el resto de los seres vivos, estas condiciones que para nosotros son deseables, apetecibles, confortables, son las únicas ni las mejores. En nuestro planeta, como vimos en alguna charla anterior, fuera de nuestro planeta. Entonces, ahora vamos a... Ajá. Como no podía ser de otra manera, estamos teniendo problemas para compartir pantalla. Esperemos que... A ver si ahora quiere. Sí, ahora quiso, menos mal. Ya me había empezado a asustar de nuevo, que debido a una serie de problemas técnicos hemos tenido que recomenzar. Eh, Ahí ya se está viendo la presentación. Sí, sí, Ricardo, se Buenísimo, ve perfectamente la presentación, se te escucha perfecto. Gracias. buenísimo, buenísimo. Esperemos que esto continúe de esta manera. Este, Ahora tengo que suspender un momentito porque me parece que ha llegado alguien más. No, este, sí que bueno, estas irregularidades las vamos a ir teniendo en, en la charla porque lamentablemente no se puede tener la pantalla de presentación y la del Meet abierta simultáneamente para poder darle entrada a quienes vayan llegando. Así que bueno, un poco en esta charla lo que vamos a hablar es sobre cuáles son las posibilidades del desarrollo de vida en lo que llamaríamos lugares extremos, que en general para nosotros son esos lugares considerados muy inhóspitos por las condiciones ambientales que, que- que se presentan en estos sitios. Y si pensamos un poquito, estas condiciones ambientales tienen que ver con temperaturas que pueden ser ya sea muy bajas o muy altas, con presiones
lo mismo que antes, presiones muy altas o sin presión, como se haría la vida en el espacio exterior, y condiciones también extremas por falta de luz y energía, que es lo que genera la luz o los seres vivos cuando disponen de luz, que se llaman los productores primarios, ¿verdad? Entonces, para poder avanzar un poquito sobre esto, antes deberíamos poder acordar a qué le llamamos vida. Y esto que nos aparece como un concepto bastante sencillo de abordar, como decíamos recién, si vemos esta foto, intuitivamente nos resulta sencillo decir que estaría vivo. Podríamos cometer algunos errores, por ejemplo, eh, confundirnos algunos corales con rocas, pero serían errores mínimos. En general, no tendríamos esas dudas y no estaríamos en la necesidad de decir, bueno, pero antes definamos qué es vida. Ya cuando nos vamos a un mundo más pequeño, ahí, como decíamos recién también, si estamos hablando de vida, supondríamos que esto es vida y quizás hayamos visto imágenes parecidas a estas, que en realidad son imágenes artísticas de lo que se ve a la derecha, que sí son fotos de microscopio de bacterias. Esos organismos que están ahí son organismos unicelulares, muy sencillos, que se llaman bacterias, con las cuales supongo estamos bastante familiarizados por algunos de los efectos que producen sobre el ser humano. Más pequeños aún son estos otros organismos que ya sí empiezan a ponernos en tela de juicio nuestro concepto habitual de vida. Porque en nuestro concepto habitual de vida intervienen varias funciones que nosotros consideraríamos que son propias de la vida. El metabolismo, por ejemplo, es decir, la capacidad de tomar sustancias complejas del medio, desdoblarlas, obtener energía de esas moléculas y eliminar otras. Eso es la interacción que tienen en general los seres vivos con el ambiente. Pues bien, estos organismos que tenemos aquí no tienen esas funciones, no son capaces de hacerlas y se limitan simplemente a contener material genético en dos de sus formas posibles, ya sea como ARN o ADN, que está rodeado por cápsulas proteicas y en algunos casos también lipídicas, y eso es todo. Estos organismos no metabolizan, no obtienen energía, no necesitan energía y no crecen y tampoco se reproducen autónomamente. Es decir, que requieren del trabajo de otras células para poder reproducirse. Simplemente lo que hacen es introducir su material genético en otras células, en el material genético de otras células, que hace que la célula huésped sintetice todo lo que el virus necesita, sus proteínas, replica su material genético y sus lípidos en el caso que los use también. Es decir, que acá ya se nos complejiza aquello aparentemente sencillo que habíamos dado por vivo, ¿no? Y de hecho, la base de la vida está en la presencia de moléculas complejas. En general, estas moléculas son moléculas orgánicas basadas en cadenas muy largas de carbono. Como dijimos, en la presencia de un metabolismo, una interacción con el ambiente, la organización jerárquica
que tiene la vida y el código genético. Es decir, que de todas estas funciones, la que tienen los virus es el código genético. Pero eso para simplemente que veamos que el concepto en sí ya no es tan sencillo como puede parecer en un principio. Y está abierto a debates y fundamentalmente la definición va a estar dada por el marco de referencia que se use en esta definición de vida. Entonces nosotros si quisiéramos saber hasta dónde es posible la vida en nuestro planeta, entonces pensaríamos en ambientes extremos. Uno de esos ambientes en los que podemos pensar es el fondo del océano, y si estuviéramos cara a cara presencialmente, les preguntaría por qué les parece que el fondo del océano podría ser un ambiente extremo. También les preguntaría si se hacen una idea de a dónde queda ese fondo del océano, qué tan profundo puede ser el océano, si se les ocurre cuáles son las condiciones que puede haber ahí en ese fondo del océano. Lo cierto es que como humanos conocemos bastante mejor la superficie de Marte o de la Luna que la del fondo del océano. Y de hecho, si pensamos en la profundidad más grande que tiene nuestro planeta, que está en la fosa de Marianas, que es una profundidad de 11 kilómetros, es decir, 11.000 metros de profundidad. Y esto también nos trae a otra característica que tiene nuestro pensamiento intuitivo que se ha dado por nuestra evolución en la Tierra y como seres humanos, seres terrestres. Si nosotros pensamos que 11 kilómetros hacia abajo, como nosotros estamos habituados a pensar en solo dos dimensiones, 11 kilómetros es una distancia que hasta si estamos sumamente entrenados debido a la cuarentena, hasta podemos caminarla. En el caso de ustedes, yo necesito 2 o 3 taxis para hacer 11 kilómetros, pero es una distancia que en horizontal no nos representa nada, pero en vertical y hacia abajo, bueno, también hacia arriba, 11 kilómetros hacia arriba, superamos la altura largamente que tiene el Everest, que es la montaña más alta que tiene el planeta. Pero hacia abajo nos cambian las condiciones de tal manera que obviamente el Sol no llega nunca jamás. El último fotón de luz que puede penetrar en el océano más claro, más prístino, más transparente y con el Sol cayendo en un ángulo vertical, se puede decir que podrían ser 1.000 metros de profundidad, pero obviamente ni siquiera para nuestros ojos eso sería oscuridad total. Pero hay algún fotón todavía dando vuelta a 1.000 metros. A 11.000 metros, imagínense que hay absolutamente nada de luz. Las condiciones de temperatura están entre 1 y 4 grados centígrados, es decir, que es una temperatura muy baja, pero también muy estable. Y ahí la condición más extrema tiene que ver con la presión. A medida que aumentamos la profundidad en el agua, la presión se incrementa a razón de una atmósfera por cada 10 metros de profundidad que bajamos. A 11.000 metros tendríamos una presión de más de 1.000 kilos por centímetro cuadrado presionando sobre lo que hay ahí abajo. Es decir, que es una presión sumamente alta y de hecho esas condiciones son tan extremas que también como seres humanos hemos llegado hasta ahí presencialmente solo en 2 ocasiones.
La última de esas ocasiones fue en el año 2012 y que fue con este submarino que hizo ese señor que se ve en pantalla, que es James Cameron. Él lo construyó con sus propios recursos y decidió luego donarlo, pero fíjense lo dificultosa de estas operaciones, que la vez anterior que se había llegado a esa profundidad, si me disculpan un momento, tengo que atender a alguien que está golpeando la puerta. A ver. Sí, ahí llegaron. Ajá. Vamos a tratar de retomar esto donde lo dejamos. Dale, muchas gracias. A ver. No me acuerdo por dónde íbamos. Es Por ahí. mostrando acá. A mí aprovecho este corte para hacerte una pequeña pregunta, y es, el poco interés de ir hasta semejante profundidad de 11 kilómetros, supongo que debe ser muy costoso y también, eh, digamos, pero desde un punto de vista científico, descubrir el por qué o cómo se moviliza la vida, por lo pronto para llegar a otros planetas o a otros lugares donde, qué sé yo, alguna de las lunas de Júpiter o donde las condiciones pueden llegar a ser similares. O sea, un poco esa pregunta está relacionada con, ya que lo económico es caro, no noto tampoco un fuerte interés científico, o al menos este, por lo que he leído yo. No, el interés científico existe, es enorme. El problema son, casualmente lo que dijiste antes, los costos. Este, y esto no son operaciones sencillas ni económicas. De hecho, son sumamente caras y este, como te digo, el interés científico es muy grande y de hecho, fíjense porque en esta pantalla se está compartiendo ahora, ¿no es cierto? Que cambié a un video. Perdón, ahora sí se ve una pantalla compartida hacia un video, sí, correcto. Bien. Eh, el interés es grande, pero el problema es la complejidad de las operaciones y además de la complejidad para muestrear. Esto que estamos viendo ahora, estas imágenes, fueron tomadas el año pasado, ya no con un submarino tripulado, sino con lo que se llaman ROVs, que son, eso que ustedes ven ahora ocurre arriba de un barco, ¿no? En la plataforma, y lo que se envía es un pequeño submarino no tripulado manejado a control remoto, ya que en las dos ocasiones anteriores que se llegó a esa profundidad, no se pudieron tomar tantas muestras tampoco, porque los tiempos son reducidos de permanencia. Y ahí lo que están viendo a 11.000 metros de profundidad, que, bueno, de hecho fue sorprendente para ellos que lo estaban viendo, es una especie de langostino muy pequeñito que se llaman anfípodos, y que se movía a una velocidad inesperada para las presiones que esos organismos están soportando. Y eso que están viendo sobre el fondo, si se ve el cursor, es eso que está ahí. Eso se llaman pepinos de mar, que son parientes lejanos de las estrellas de mar. Bien, todo esto no se esperaba encontrar a esas profundidades. Este, de hecho, lo que se esperaba era encontrar mucha menos vida de la que se está viendo ahora.
y fundamentalmente por una cuestión que tiene que ver no solo con las condiciones ambientales, sino también con la energía. Si recuerdan que hasta los 200 metros más o menos de profundidad es donde la luz llega con suficiente potencia para que los vegetales produzcan energía, esa energía, para que llegue a los 11 kilómetros abajo, son procesos bastante largos, extraños, y lo que se espera es que no llegue prácticamente energía. Es decir, que se considera que estos son ambientes con muy poca disponibilidad de energía, es decir, de alimento, básicamente, para los organismos que ahí puedan desarrollarse. Y sin embargo, lo que se está viendo es que sí hay una vida que a priori, claramente no es un arrecife de coral, pero a priori bastante inesperada y bastante diversa y bastante más abundante de lo que se podría haber esperado en principio. Es decir, que esos fondos del océano nos han ya planteado sorpresas bastante interesantes. Y la otra cosa también interesante, fíjense esto que decía Gabo recién, el por qué. La distancia entre los dos viajes a este lugar es, les dije, el otro fue, bueno, estos ya son los ejemplos de estos anfípodos que sacaron, pero el primer descenso, estos son las estructuras de las proteínas que les encontraron, que son las que les permiten soportar esas presiones, que no se esperaban tampoco encontrar estructuras. Pero les decía que la diferencia, el primer viaje se hizo en los años 50, y el segundo 2012. Y ahora en el 2020 hay un nuevo submarino con el que van ya se hicieron intentos previos a menores profundidades y se planea volver a bajar hasta los 11.000 metros que hay ahí abajo. Es decir que ahí estamos, perdón, voy a volver porque estas son las cosas que les contaba hoy a Gabo, que tuvimos problemas con la tecnología también, y esto que debió haber estado insertado acá no lo estuvo. Entonces, ahora de nuevo aquí, vamos a volver a nuestra... Uy, me empezó de cero, perdón. Decíamos que esos lugares del fondo del océano son extremos y tienen vida, que tienen adaptaciones muy especiales para desarrollarse, y que a medida que se puede estudiar veremos muy probablemente que tienen muy bajo metabolismo, es decir, muy bajos requerimientos de energía y muchas características como esta que les acabo de mencionar, conformaciones muy particulares en sus estructuras, hasta a nivel molecular, no solo conformación estructural del cuerpo, sino también a nivel molecular. Y hay otros, el fondo del océano no es porque uno se dedica a la biología marina, pero realmente el océano es fuente de maravillas inagotables. Y hay ambientes también extremos en el fondo del océano, pero no a esas profundidades. Si uno se fija en nuestro planeta, ve que esas líneas que ahí están rojas son zonas de afloramientos de la corteza terrestre. Es decir, que ahí, en ahí es donde se separan las placas, y a partir de ahí los continentes se separan. Pues bien, esas áreas también han sido de interés durante mucho tiempo. ¿Y qué se descubrió cuando se pudo bajar ahí con un submarino?
esto que estamos viendo, que se llaman afloramientos hidrotermales, y que contienen, bueno, algo total y absolutamente inesperado. Todo lo que estamos viendo, es decir, tenemos aguas llenas de minerales que están surgiendo del centro, bueno, por debajo de la corteza terrestre, a unas temperaturas que van desde los 200 a los 400 grados, cargadas de estos minerales, y lo que se produce acá es un ecosistema completamente aislado del Sol. La vida que estamos viendo es sostenida por unas reacciones que no tienen que ver con la fotosíntesis, sino con la quimiosíntesis. Bacterias que son capaces de tomar azufre, reducir compuestos orgánicos y así obtener la energía que sostiene estos ecosistemas que previo a su descubrimiento, año 1977, es decir, no hace tanto, si alguien hubiese dicho que íbamos a tener ecosistemas completamente autosostenidos e independientes de la energía del sol, hubiese sido bastante revolucionario y fue lo que se encontró. Aquí hay sistemas parecidos, pero fíjense, por ejemplo, estos gusanos que estamos viendo, que tienen más de 1 metro de largo, han modificado de tal manera su estructura corporal para vivir ahí, que las zonas rojas que vemos en los gusanos son mecanismos de respiración y el interior del gusano no tiene ningún sistema más, está completamente lleno solamente de estas bacterias que hacen la quimiosíntesis. Estos ecosistemas también extremos tiene acá uno de sus mayores exponentes y paradigmas. Este gusano que se llama Pompey está viviendo muy feliz. Fíjense, esta distorsión que tiene el agua es porque el agua ahí está como a 140 grados más o menos. Y este gusanito, no solo soportando, sino viviendo muy contento a temperaturas por encima de los 80 grados. Y son gusanos, es decir, que son animales superiores, no son organismos como bacterias que pueden ser de resistencia, no, viven ahí. Y la vida a esas temperaturas es, bueno, bastante difícil de pensar porque, por ejemplo, las proteínas, tal como las conocemos, eh, tienden a degradarse a partir de los 37 grados de temperatura. Es lo que se conoce como desnaturalización de las proteínas. Cuando ustedes tiran la clara de un huevo al calor, que de ese transparente pasa al blanco, eso es el proceso de desnaturalización. Se rompe la estructura cuaternaria que se llama de la proteína, normalmente por encima de esos 37 grados. Hay casos de más y más, pero es realmente asombroso que haya organismos complejos viviendo a esas temperaturas. Todo esto nos ha llevado a ir pensando y descubriendo que lo que pensábamos como extremadamente difícil se va también descubriendo, se va viendo que ahí también hay vida. Otros lugares extremos podemos considerarlos claramente a los polos de nuestro planeta, porque son para nosotros, que nos gustan estas temperaturas como la que tenemos hoy, ciertamente inhóspitos. Nuestros polos, si bien tienen similitudes en cuanto a su baja temperatura constante y a su periodo de luz y de oscuridad que
si nosotros le llamásemos días a periodos de luz y oscuridad, diríamos que tienen días de casi 3, 4 meses fácilmente, tanto la Antártida como el Ártico. Pero tienen diferencias muy marcadas en su estructura geográfica. La Antártida es un continente rodeado por océano y el Ártico es un océano rodeado por continentes. Esa diferencia geográfica determinó también grandes diferencias evolutivas que tienen que ver con los procesos repetidos que ha sufrido el planeta de glaciaciones y deglaciaciones. La Antártida se enfrió y se separó del resto y se aisló del resto del planeta hace 20 millones de años. Todas las glaciaciones y deglaciaciones, fijémonos si tenemos, este es el margen continental, ocurrieron de ahí para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, es decir, que le ganaron al océano y se retrocedieron sobre el océano. Es decir, que todos los organismos que estaban viviendo acá iban y venían con el hielo eventualmente. En cambio aquí, cuando en una glaciación todo esto está congelado, casi no quedan formas de ingreso de producción primaria, de energía al sistema y todo lo demás. Y por si eso fuera poco, cuando hay deglaciación, todo lo que se derrite en los continentes es agua cargada con sedimentos que son en general oscuros, que impiden el paso de la luz y que además taponan los mecanismos de alimentación de casi todos los organismos marinos. Entonces, eso ha determinado que el Ártico sea nuevo en cuanto a su historia evolutiva. Eso también ha marcado grandes diferencias en sus biotas, en sus ecosistemas. Pero antes de ir a eso que ocurre en el mar, que obviamente es de lo más interesante, vamos a seguir viendo sorpresas que nos trae la Antártida en sus condiciones ambientales a donde puede desarrollarse la vida. Esto que vemos aquí son los que se llaman valles secos. La Antártida es un continente que tiene muchas paradojas. La Antártida es el continente más alto del planeta. Si medimos la altura media, es el más alto de los continentes del planeta. Pero a la vez es también el continente más bajo del planeta. ¿Por qué es la diferencia? Por la capa de hielo que tiene sobre sí. Si uno mide la altura de la cama de roca, ¿no? Sin el hielo es el continente más bajo, porque incluso el peso de ese hielo lo ha hecho descender por debajo del nivel que debería tener. Contando la capa de hielo es el continente más alto. Es también el continente más seco del planeta. Esto que tenemos acá, que se conocen como los valles secos de McMurdo, no han recibido ninguna precipitación en los últimos cientos de años. Y es el continente más seco, pero además es el que acumula la mayor cantidad de agua dulce del planeta. Y esa paradoja es posible simplemente porque el agua que cae se conserva en forma de hielo. Y fíjense, acá tenemos uno de esos primeros ambientes extraños y extremos que nos ofrece la Antártida. Esto que está marcado acá es un lago que está en estos valles secos. Fíjense en esta foto, ese lago obviamente está congelado o tiene una capa de hielo por encima y es un hielo muy, muy, muy transparente. Eso ha permitido que la luz solar entre al lago, penetra con mucha facilidad. El lago tiene una profundidad de unos 70 metros y esa luz solar que entra al lago, porque el hielo es muy transparente y entra solo en los veranos, ha hecho que esa energía de calor se vaya acumulando y no se puede liberar. Eso ha hecho que, fíjense, extraña característica, estamos hablando de un lago en la Antártida donde están paradas esos señores,
en el fondo del lago tiene una temperatura de 25 grados. 25. Ahí afuera hay temperaturas de hasta menos 40, 50 bajo cero, ¿no? La temperatura del agua aquí es de 0 grados, 5 grados, y esta temperatura también se ha asociado con la presencia de bacterias muy particulares que han hecho de ese un medio muy ácido. Y explorar ese lago ha sido también una tarea dificultosa, una tarea interesante, ya que esas condiciones eran totalmente inesperadas. Previo a descubrirlo, nadie podía imaginar que un lago podía acumular el calor durante milenios para llegar a su fondo con 25 grados. Y eso, los estudios que se pudieron hacer en ese lago, finalmente mostraron en el fondo estas estructuras que son agregaciones de bacterias. Es decir, hay una abundante vida ahí al fondo de ese lago y que, fíjense en esa escala, esas estructuras son, a ver, las bacterias son organismos unicelulares, ¿verdad? Esos son agregados de bacterias, pero cada una vive por sí, no son un organismo en conjunto todo eso. Y estas son algunas de las condiciones extremas que nos permiten, nos brindan también los polos y las condiciones sorprendentes al acercarnos. Pero los lagos no terminan de sorprendernos con eso. Esta fotito satelital, fíjense cómo marca una zona en el hielo que es plana o que está más lísita que el resto. ¿Qué es esa parte lísita? Pues bien, otro lago, pero a diferencia del anterior, este lago se encuentra 4 kilómetros por debajo del hielo, ¿no? Algo también completamente inesperado. De hecho, había habido hipótesis y teorías que sostenían que la presión ejercida por el hielo haría que las capas inferiores de agua o las que están en contacto con la roca, debido a la presión, se descongelen. De hecho, eso ocurre y se descubren cada vez más de estos lagos. Lo que es increíble también es que estos lagos han estado aislados del resto del planeta, perdón, por varios millones de años. Entonces, saber qué hay ahí abajo es hacer una ventana evolutiva a lo que fue la Tierra hace millones de años y a esas condiciones sumamente extremas para la vida. De hecho, esta tarea de perforar no es sencilla porque, entre otras cosas, lo que se busca son mecanismos de perforación que no contaminen esto. Porque si contaminamos el lago, vamos a estar cometiendo un error irreparable. De hecho, este lago está al lado de una base rusa y hay muchos lagos, como les dije, que se fueron descubriendo, y la gran discusión está en cómo llegar. Los rusos fueron haciendo perforaciones, finalmente llegaron a tocar el fondo del lago con un método que se les pidió que no usaran, porque una vez que uno va perforando, imagínense que se va recongelando todo lo que uno perforó. Entonces, ¿qué se hace para evitar que se recongele? Se inyecta combustible, gasoil, que eso baja el punto de fusión, pero no estaba tan bueno contaminar con gasoil
un lago de estas características. Ellos sostenían que la presión del agua iba a ser tal que una vez que tocaran con la mecha del fondo, la presión iba a hacer que el agua del lago subiera en lugar de caer el gasoil. Bueno, otro día les contaré esa historia, pero hasta el día de hoy se han hecho análisis de bacterias que se encontraron también ahí, pero todavía no se tiene la certeza de que no haya sido contaminación de las paredes, por ejemplo, a lo largo de todo el recorrido. Otras condiciones extremas para la vida, ¿verdad? Pero ahora les voy a hacer una última invitación a otro ambiente marino, y que es el de la Antártida. Y cuando uno ve los polos, por ejemplo, y si uno ve los ambientes terrestres, ve, sobre todo en la Antártida, que la diversidad de la vida no es tan alta. Tenemos algunas aves, desde pingüinos, petreles, gaviotas, etcétera, etcétera. Algunos mamíferos, pero que son solo mamíferos marinos, ¿no? Que van y solo habitan en la playa, es decir, que no se adentran en el continente, y hacia adentro del continente la vida queda reducida a algunos mohos, líquenes y muy poca cosa más que eso. Si uno se imagina que bajo el agua, o que esa agua tiene 2 grados bajo cero de temperatura, es necesario pensar también que la temperatura del agua no es lo mismo que la temperatura del aire para nosotros. Ustedes a 2 grados bajo cero de temperatura de aire están en mallita y nada más, y se ponen a hacer ejercicio, bueno, es soportable, se abrigan y es soportable. En el agua a 2 grados bajo cero tienen unos poquitos minutos de supervivencia, y esto es porque el agua absorbe el calor 25 veces más rápido que el aire. Entonces, con esas condiciones en mente, uno puede pensar que también la vida bajo el agua va a ser más bien pobre y limitada. Y lo que nos fue mostrando la exploración del océano en la Antártida fue que la diversidad y las formas de vida que ahí se desarrollan son enormes. De hecho, creo que también ustedes intuitivamente saben que en los ambientes terrestres, por ejemplo, hay un gradiente de diversidad desde el ecuador hacia las latitudes mayores. Es decir, sobre los ecuadores del planeta, donde no hay desiertos, tenemos selvas, que son los sitios de mayor diversidad terrestre. Y a medida que nos alejamos de las zonas ecuatoriales, la diversidad va disminuyendo. Nuestros montes son menos diversos que la selva del Amazonas, los pastizales son menos diversos, y así hasta llegar a el extremo sur del continente. Algo similar ocurre en el hemisferio norte con la fauna marina. A medida que avanzamos, eso que estamos viendo ahora, perdón la interrupción, eso que estamos viendo ahora es el paso de un témpano. Cuando pasa un témpano, arrastra y pega en el fondo y elimina todas las formas de vida que ahí hay. Eso que están viendo ahora es un pez muy cómodo adentro de una esponja. Un buen sitio además para cazar a los más desprevenidos. Decíamos que a medida que vamos hacia el norte, en el océano, también hay un gradiente de diversidad, es decir, es mayor en los trópicos que en el Polo Norte, y eso tiene que ver con lo que decíamos antes de la historia evolutiva del Ártico, que es joven el Ártico, tiene solo 15.000 añitos. En cambio, la Antártida
hace y su historia evolutiva de 20 millones de años, no sé si vieron Avatar, bueno, James Cameron, que ya vieron también, le gusta mucho el océano, ahora saben de dónde se copió. Decíamos que la Antártida, por su historia evolutiva, presenta una diversidad equiparable a la de las áreas, a la de las áreas tropicales y subtropicales. Esto se los voy a adelantar para no aburrirlos tanto y no hacer tan largo esto. Pero, bueno, ese sí es atractivo, el pulpito. Todo esto está filmado con uno de estos aparatitos que les contaba antes, que se llaman ROVs, que están operados desde arriba con un barco, y es un pequeño dron submarino, básicamente. Y lo que tenemos ahí, estas estructuras grandes, enormes, son esponjas. Y en la Antártida lo que se da también son dos cosas muy características de la vida antártica. Una es el gigantismo, es decir, que la mayoría de los organismos son mucho más grandes que sus contrapartes fíjense, sin ir más lejos, justo eso que si ven el cursor, que espero que sí, que ahí me lo tapó el pez de hielo, ahí atrás, eso que estamos viendo, se llaman pantopodos o arañas de mar. No son arañas, pero si uno las ve, bueno, eso que está ahí atrás tiene unos 50 centímetros de diámetro. Los pantopodos de áreas templadas y tropicales son de unos pocos centímetros. Y eso ocurre también con casi todos los organismos que vemos en la Antártida, el gigantismo. Y la otra es la longevidad. Estas esponjas que estamos viendo, que son esponjas de sílice, son de crecimientos muy, muy, muy lentos. Y hay trabajos que quisieron estimar, lamentablemente no tienen estructuras como tendrían organismos como corales o como bivalvos, que tienen estructuras rígidas, que uno podría usar técnicas de isótopos o de algún indicador para datar la edad. Estos organismos no tienen esas estructuras que nos permitan datarlos. Entonces, las estimaciones de edad, fíjense cómo hay un pez ya se comió a otro. Perdón que interrumpa con el relato, pero por ahí son cosas atractivas e interesantes las que se ven. Hay trabajos que estimaron, sobre la base de las tasas de crecimiento, que había esponjas que tendrían 30.000 años de edad, lo cual, bueno, creo yo que es una exageración bastante importante. Pensemos que 30.000 años hacia atrás en nuestra historia estaba Cromañón, ¿no? Estaba el hombre de Cromañón y ya, en teoría, esa esponja estaba y había comenzado su propia vida ahí en la Antártida. Si no son 30.000 años, son igual organismos sumamente longevos. Esto que están viendo acá es una anémona. Los dos puntos rojos son dos puntos láser que tiene la cámara para estimar tamaño. Están separados entre sí por 20 centímetros. Así que pueden fácilmente, a donde tocan esos puntos, calcular el tamaño de los organismos que se ven alrededor, ¿verdad? Todo esto que estamos viendo está viviendo sobre estas condiciones que decíamos, de extremadamente bajas temperaturas, ingresos de energía muy estacionales. La producción primaria solo tiene lugar en el verano. Aquí no hay estos, como veíamos antes, organismos quimiosintéticos. Si me disculpan, tengo que ir a atender el timbre. Creo. No, no hay Sí. problema, Ricardo. La pandemia y esta nueva metodología trae estas cosas, ¿no? De uso diario y rutinario. No sé ahora si volveremos.
Pero bueno, vamos a intentarlo. Dale, Uy, no, se fue. Pero bueno, ya estaba terminando. Digo, dale. ya está, ya han visto. Y estos, perdón, estos que están acá son estos pepinos de mar, diferentes a los que veíamos a 11.000 metros de profundidad, reciencito nomás, pero son ese mismo tipo de organismos. Son pepinos de mar. Así que bueno, eso son las cosas que nos ofrece o las condiciones que nos ofrece el planeta como extremas, y a donde hemos visto que la vida sigue perdurando y es mucho más diversa y abundante de lo que a priori habríamos imaginado. Entonces, uno podría preguntarse cuáles son los límites para la vida, ¿no? Y yo no sé si ustedes saben qué es ese simpático bichito que están viendo ahí. No sé si acá hay fanáticos de Star Trek y Más o menos. su nueva serie Discovery, que Sí. usan a estos organismos como excusa. Estos organismos se llaman tardígrados. Son también organismos invertebrados, son animales muy pequeños, los más grandes llegan a tener 0,5 milímetros, o sea, menos de 1 milímetro, pero han vivido y pueden sobrevivir hasta ahora a las condiciones más extremas que conocemos, que no sé cuáles son para ustedes o cuáles les parecen las condiciones más extremas que conocemos. Esta es una pregunta. Para mí, Eh, perdón, una condición muy dale, extrema dale, sería Carlos, dale. la lava de un volcán. Para mí, después de lo que me mostraste del fondo del mar, yo pienso que una condición extrema puede ser una alta radiación solar, ¿Y a dónde tendríamos las más altas radiaciones solares? fuera de la atmósfera. Ajá. ¿Y qué otra condición sumamente extrema, qué otras dos condiciones sumamente extremas se presentarían ahí? No, sin gravedad, sin oxígeno, ¿Qué más? Temperatura muy bajas, cerca del cero absoluto, cero absoluto, menos 260 más o Kelvin, menos. más o menos. 261. Radiación, o sea, altas radiaciones ionizantes, Sí. temperaturas extremadamente bajas, cercanas al cero absoluto. Falta total de presión. Eh, Ingravidez, no, son totalmente. dos cosas No distintas. hay una Una excusa. cosa es la ingravidez y otra es la falta de presión. A la ingravidez podemos sobrevivir, pero a la falta de presión, de hecho nosotros no podríamos vivir en ausencia de presión porque simplemente nuestra sangre entraría en ebullición. Nos moriríamos en el acto. No tendríamos demasiada supervivencia en ausencia de presión. A ver, cuando nosotros decimos que un líquido entra en ebullición y decimos el agua entra en ebullición a los 100 grados, lo que estamos diciendo es que entra en ebullición a los 100 grados a condiciones normales de presión. Presión y temperatura. Exactamente. Entonces, si el agua entra en ebullición, la ebullición significa no que llegó a 100 grados, sino que el agua ya no puede retener gases en dilución. Los gases que antes estaban disueltos en el agua, ahora ya por la elevación de la temperatura, ya no pueden estar más diluidos en el agua y forman sus propias burbujas. Eso es la ebullición, que es a esa temperatura
que entra en ebullición con esa presión. Pero si nosotros bajamos la presión, también la temperatura de ebullición va a bajar. Y de hecho, si ustedes se van al Everest, el agua les va a hervir a, no sé, 30 grados, 35 grados, quizás, no sé, estoy tirando un número porque no lo sé realmente, pero va a hervir mucho antes de que tenga los 100 grados y un mate les va a resultar frío y hervido. Entonces, en ausencia de presión, la vida como la conocemos, o por lo menos hasta ahora, es inviable para nosotros. De hecho, los trajes espaciales, la gran misión que tienen es generar esa presión positiva en el cuerpo. Si no, saltarían los ojitos y todas las cositas que hemos visto en algunas películas. Bueno, estos organismos han sobrevivido a esas condiciones. Han sobrevivido a condiciones en el espacio, no realizando su metabolismo, sino desecándose casi por completo, estando en estado de dormancia y reactivándose al regresar a la atmósfera. Eso también era completamente impensado. Y de hecho, ahora hay un problema, no me acuerdo si fueron los chinos o israelíes, que mandaron una misión a la Luna y se supo que, bueno, que la misión medio que tuvo un aterrizaje no tan suave, pero adentro, en esa misión iban tardígrados. Es decir, que pudimos o podemos haber empezado a contaminar ya no otro planeta, sino un satélite con vida terrestre. Es decir, algo similar a la panspermia, una de las hipótesis del origen de la vida no terrestre, pero en este caso difundida desde la Tierra. Yo no sé, ahí Gabo había dicho que hablaríamos de cambio climático. Yo no tengo ningún problema en contarles cómo el cambio climático está operando sobre la Antártida y el Ártico, que eso es puntualmente sobre lo que nosotros trabajamos. O si están cansados ya lo podemos dejar acá, lo dejamos para otra ocasión, como quieran les parezca. Por mí no hay inconveniente. En esta cátedra es libre, abierta. El que quiera abandonar la sala la abandona. Por mí, sigamos. A mí es un tema que realmente me apasiona, me encanta. De hecho, una de las próximas charlas, ya para el próximo año, vamos como Universidad del Ambiente, y íbamos a tocar el tema cambio climático, o sea, lo que estás adelantando, y básicamente también relacionado con esta ley Yolanda de aprobación, ¿no? Entonces, íbamos a intentar hacer un mix con el que está llevando adelante la otra cátedra abierta. A mí me parece sumamente interesante, por mí, sigamos. Lo que sí, te hago este puente con cambio climático, que en realidad yo, o muchos de los que estamos en esta sala, que somos aficionados a la astronomía, y miramos hacia arriba y vemos la vastedad y la inmensidad, ¿no? Y las cosas extremas, de tamaños de estrellas, distancias, ¿no? Etcétera, etcétera. Y sin embargo, a mí de tu charla me impacta es esto, ¿no? Nosotros, 2 viajes a las fosas de 11 kilómetros, es como ir a la luna, ¿no es cierto? Y a su vez, ¿no? Digo, hay como una cierta similitud, ir hacia arriba o ir tan a lo profundo. Y a su vez, yo digo, si hay un cambio climático y como especie lo estamos produciendo nosotros los humanos, no es descabellado pensar de manera futurista o en ciencia ficción que vamos a tener que vivir de alguna forma debajo del agua. Entonces empezar a investigar, porque migrar a otro planeta, por ahora, como especie, es complicado. Entonces en este puente que te hago, y de comentario, está relacionado con el cambio climático, ¿no? Si sucede lo que dicen los indicadores, que estamos en esta carrera de cambio climático, que por ahora no se sabe si es irreversible o no, bueno, el fondo del mar es una alternativa para nuestra especie.
sin dudas. Y, a ver, es una alternativa más viable que otros, que otros planetas. E incluso, fíjense que, bueno, no sé si tienen otras preguntas sobre lo que Correcto. ya, antes de irnos al cambio climático, no sé. Dale. A ver si hay alguna pregunta. No, salvo que haya un delay en la comunicación, pero en principio no. Bien, eh, con, con esto que decías de mirar a los océanos, fíjense cómo quizás el descubrimiento científico eh, que salvó más vidas en el planeta, que se difundió más rápidamente a toda la sociedad y que más cambios generó en la propia sociedad y que permitió frenarlo, fue, a ver, ¿qué dirían ustedes? Para mí, la capa de ozono, el agujero de la capa de ozono. Claro. Exactamente. Ese fue el descubrimiento año 85-86, que además fue accidental. No se esperaba encontrar esa disminución de ozono en la Antártida, todo lo contrario, la Antártida era el lugar prístino quizás. Eh, y fíjense cómo si no se hubiese frenado a tiempo, el único lugar medianamente a salvo del UV es debajo del agua. El, el, la radiación UV penetra en el agua, este, la UVB y la UVC, que son las de más altas energías y son las más perjudiciales. El UVA es lo que nos pone a grito como yo estoy ahora, pero esto es de siempre. Este, eh, no son tan problemáticas como el UVB y el UVA. Esas formas de radiación UV penetran en el agua, en el océano, unos pocos centímetros, metros a lo sumo. Claro que los cambios que hubiese causado en todo el ecosistema del planeta iban a ser gigantes como para sentirnos a salvo aún bajo el agua, pero bueno, y de hecho ha habido varios experimentos de estaciones bajo el agua. El mismo Cousteau hizo un par de ellos, que los llamó precontinente, este, con estaciones permanentes habitadas por gente allá abajo. Así que sí, el agua es un lugar interesante, el océano. ¿Quieren que les cuente entonces rápidamente esto de cómo funciona el cambio climático y cómo lo hemos visto en los polos, fundamentalmente en la Antártida? Dale. A ver si... No estoy compartiendo ahora, ¿no? No, ahora no. Bien. Ahí paso rápidamente. Esto quizás, si se me va por ahí un poquito más técnico, qué sé yo, para el medio y díganme, che, esta parte Dale. no la entendí bien. Pero si no, vamos para adelante. Bueno, esto ahora se ve o no, Sí, sí. Yo lo veo perfecto. como presentación, ¿verdad? No, está como modo PowerPoint. Otra vez. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, esto es, bueno, estas son todas fotitos que se hicieron en un viaje que hicimos en velero.
que fue toda la península antártica. Yo no sé por qué. ¿Ustedes están viendo ese cartelito que aparece? Ahí está, ahí se fue, ahí se fue. Básicamente, estos son características de los polos. Esto es lo que veíamos recién. Esto es lo que les contaba de la Antártida, como el hielo en una época glacial, cuando avanza, los organismos pueden sostenerse ahí, incluso quedar ciertos refugios, y cuando retrocede el hielo, rápidamente retoman. Son las edades que ha... A ver, esto también es fundamental para entender el cambio climático. Tendemos, así como nos cuesta por ahí pensar en las 3 dimensiones espaciales que tenemos, también nos cuesta pensar en la 4ª dimensión, que sería el tiempo, y tendemos a pensar también intuitivamente que todo es estático. Y nos cuesta, aunque lo incorporamos en el lenguaje, es decir, las cosas cambian y son dinámicas, nuestro concepto más arraigado y más esencial, tendemos a pensar que las cosas son estáticas. De hecho, fíjense a Einstein lo que le costó su constante universal cuando sus ecuaciones le decían que el universo se expandía y él se resistía a que no sea estático. Y en esto del cambio climático, no es que el planeta fue siempre como lo vemos hoy. De hecho, ha tenido enormes cambios a lo largo de su historia y, de hecho, han existido extinciones masivas de gran parte de la biota del planeta en repetidas ocasiones, y en el último periodo estas secuencias de glaciaciones y deglaciaciones también han estado presentes. Ahora bien, acá lo importante no es decir el planeta no tiene que cambiar y quedarse estático, sino es definir cuál sería nuestra responsabilidad en ese cambio y en la velocidad que ese cambio está teniendo. Esa es la diferencia, y una diferencia que no es menor. Si nos fijamos en este mapa, acá lo que estamos viendo es el incremento de temperatura y el decrecimiento de la temperatura que está sufriendo la Antártida. Si nos fijamos, a ver si nos fijamos en la península antártica, en el oeste de la península antártica, ese rojo, nos está mostrando que la península antártica es el área del planeta que más rápidamente y en mayor magnitud se ha calentado en los últimos 60 años. El incremento de la temperatura de la península ha sido de 2,5 grados en estos 60 últimos años, mientras que el aumento del resto del planeta ha sido de 0,6 grados. Es decir, fíjense la magnitud del cambio que ha tenido la Antártida. Hay zonas que por el contrario se han enfriado, ¿no? Pero el oeste de la península ha sufrido este gran incremento de temperatura, y la otra cosa muy importante, en muy poco tiempo. Esto llevó a que se perdieran, fíjense, los círculos rojos son pérdidas, los círculos azules son ganancias. ¿De qué? De hielo. El tamaño del círculo, ese tamaño representa un 5%, y a medida que se duplica, se cuadruplica y etcétera, va siendo un porcentual mayor. Fíjense cómo en toda la zona de la península antártica la cantidad de hielo que se ha perdido es enorme. Sí,
Por el contrario, en el este de la península se ha ganado apenas un poquito. Si ustedes a esto lo ponen en términos de barreras de hielo, no sé si saben qué son las barreras de hielo, son básicamente, si el grisecito es la roca, tierra sólida, el blanco es la barrera. ¿Qué quiere decir? Que los glaciares que están acá, en toda la parte de tierra, van avanzando y alimentando a estas grandes, enormes masas de hielo que se quedan flotando sobre el mar, o en algunos casos ancladas al fondo, depende de la profundidad del mar. Pero estos son, o eran, las grandes barreras. Lo que está en rojo es lo que se ha perdido de esas grandes barreras. De hecho, esta es la barrera de Larsen, y que esto ocurrió en el 2008, si mal no recuerdo, la pérdida de este pedazo, que está bastante bien retratado en una película que, ay, no me acuerdo el nombre, estos yankees para hacer esas cosas son que, el planeta se enfría muy de golpe el hemisferio norte, pero la película empieza con el rompimiento de la barrera de Larsen. Y ¿No es eso fue... el día después de mañana, no es? Exactamente, exactamente. Y la película empieza con ese desprendimiento de la barrera de Larsen, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo con esas barreras. Si nos fijamos en los glaciares, de nuevo, rojo pérdida, azul ganancia. Cada puntito rojo son glaciares que se están perdiendo, ¿no? No todo el glaciar, sino glaciares que están retrocediendo, que están perdiendo masa. Puntitos azules, por el contrario, son glaciares que ganan. Obviamente, fíjense el contraste entre unos y otros. Enorme, gigante. Esto es, bueno, un poquito más complejo, pero este incremento de la temperatura en la península trae grandes cambios también en lo que se llama la criósfera, que es el hielo que envuelve el planeta. Recién vimos barreras, vimos glaciares. También hay lo que se llama el hielo marino, que es lo que anualmente o interanualmente se congela de la superficie del mar, ¿no? Eso también está cambiando. Cada vez es menos lo que se congela, o se congela menos tiempo. Eso también está trayendo grandes consecuencias ecosistémicas. No sé si lo tengo a ver, no sé qué es esto. Tampoco sé por qué no quiero arrancar eso. Esto es lo que ocurre con ese hielo en el Ártico. Fíjense cómo, no sé si se acuerdan que el Ártico era un océano rodeado de continentes. Es decir, que el Ártico es una masa de hielo oceánica. No lo queremos, escucha el señor. No, se me fue. No sé por qué no me deja ver el cursor para avanzarlo más rápido, pero bueno, se me fue. Ahora, Ricardo, ese calentamiento, el calentamiento produce Les esta muestro disminución de básicamente la también a masa. dónde es que nosotros estamos trabajando. En el Dale, dale. Ártico, Sí. esta es la fotito del Ártico, trabajamos en ese grupo de islas que se llaman Svalbard, que son una dependencia de Noruega. Aquí está Noruega, esto es Europa, para acá abajo, allí. Esto es Rusia, esto es Canadá, y esto es Estados Unidos porque se los compraron. Y estas son esas islas de Svalbard. Eso es un fiordo en el que trabajamos, en Svalbard,
Y en la Antártida, fundamentalmente, trabajamos aquí, en la península, en esta área, en esta isla que se llama 25 de Mayo. ¿Qué fue lo que nosotros pudimos ver en la Antártida y en nuestro lugar? A ver, para hacer un poquito de historia con lo que hicimos cuando llegamos, o sea, lo que uno quería hacer era poder entender cómo funcionaban estos sistemas que se desarrollaban con tanta diversidad como la que les mostré recién, y a tan bajas temperaturas, y lo que queríamos ver era qué mecanismos o qué estrategias tenían los seres vivos que habitaban ahí para tener esas posibilidades y presentar esas diversidades. Entonces empezamos a hacer muestreos y trabajábamos en este lugar que se llama Caleta Potter. Acá hay una base nuestra que hoy se llama Carlini, que nos permitió hacer estos trabajos, y nuestro primer trabajo es del año 95. Fíjense el glaciar que rodea la caleta, que es hoy en esta foto, a dónde estaba en el año 95, aquí. Línea amarilla, no sé si se ve el cursor, pero ahí estaba el glaciar. Ahí nosotros trabajamos aquí y vimos una comunidad determinada, un ensamble determinado. 3 años después, solo 3 años después, vimos que lo que había cambiado total y absolutamente, lo cual también era muy inesperado porque se pensaba que las comunidades que viven en el fondo del mar, en la Antártida, porque son ambientes muy estables, serían también muy estables y, como les había dicho antes, longevas, y que todo eso permanece tranquilo y durante mucho tiempo, y lo que nosotros vimos fue totalmente distinto. En 3 años había cambiado todo. Prácticamente habían desaparecido gran parte de los organismos que nosotros habíamos visto solo 3 años antes. Esto desde el 95 al 98, 99. Y en ese momento era muy difícil decir, che, ¿qué pasó acá? Cualquier cosa que se nos ocurriera era casi equivalente a suponer que eran los del Uritorco que se equivocaron y aterrizaron acá. Pensábamos en cambio climático, pero si ustedes piensan en cambio climático, piensan en temperatura, y como les mostré, la reducción de los hielos y todo lo demás. Que lo de la reducción de los hielos también se empezó a ver y se le empezó a prestar atención mucho después. Nosotros teníamos registro de temperatura, la temperatura no había cambiado. No nos explicábamos por qué. Entonces, o qué fenómeno podía estar asociado a esos cambios que vimos. Hasta que empezamos a ver con glaciólogos, geólogos, mucha interacción con mucha gente, empezamos a ver cómo este glaciar retrocedía. Cuando este glaciar retrocedía, había acá más cantidad de sedimentos. ¿Se acuerdan que le conté los del Ártico? Los sedimentos estos afectan tremendamente a los organismos que viven en el fondo, porque les tapona sus mecanismos para filtrar el alimento. Estos cambios y este retroceso de glaciar, quiero que pensemos que hace 600 años el glaciar estaba por acá, ¿no? Es decir, que en 600 años fue de acá a acá, y en solo 15 fue de acá a acá. Esas son las diferencias de velocidad de las que estamos hablando en cuanto a lo que el cambio climático produce. Y esto que nosotros vimos acá, empezamos a buscar las formas y los medios para poder asociarlos a algún proceso del cambio climático. Estos eran los organismos que estaban ahí. Así era como se veía el fondo antes,
y así es como se veía después, ¿no? Fíjense que el cambio no había sido menor. Esto que les decía que nos sorprendió enormemente de encontrar eso a lo anterior. Entonces, empezar a preguntarnos por qué, cómo, nos llevó a pensar en esto de los sedimentos. Y acá vimos, bueno, esto es bastante complejo, son análisis de todos los organismos y todo lo demás, pero acá hay una cosa que es sumamente interesante. Como les decía, estábamos con geólogos que trabajaban con técnicas sumamente interesantes también, que lo que habían hecho eran sacar muestras de sedimentos de distintos lugares del fondo y pudieron datar a lo largo del tiempo de los últimos 100 años cómo había sido la cantidad de sedimentos que llegaba al lugar. Y lo que vieron fue un pico, esto azul, en la cantidad de sedimentos que llegaron a ese lugar, a esa caleta. Fíjense, solo por colores nada más, cómo de esto que era lo que teníamos, este pico de sedimentos nos pasó a esto. 10 años después, esto ya no se recupera, pero digamos que se recupera esto otro, que es muy diferente a esto y también a esto. El Gabo recién mencionó una cosa que dijo, saber si los cambios son reversibles. Eso también es, bueno, muy complejo de analizar en sistemas complejos también como los de la naturaleza, y es esto de la reversibilidad de los cambios. Esto es, bueno, ¿cómo probamos que si podían ser y hoy ya está, sino que había que hacer muchas pruebas desde diferentes enfoques. Y acá viene esto que les decía de los cambios. Esto que decía, para explicarlo en términos sencillos. Si tenemos cualquier respuesta de cualquier sistema, la que quieran, en un ecosistema, la diversidad, en un sistema social, la paz social, en un sistema económico, el valor del yen o de la rupla de Burundi, lo que quieran, el humor de quien les toque de compañero, compañero, compañera, lo que sea. Si tenemos un sistema que varía en función de otra variable, nosotros en general estamos acostumbrados a percibir o a imaginar una respuesta de este tipo, o inversa, ¿no? Así, es decir, que al aumentar la variable, cambia linealmente, se dice esto, la respuesta del sistema. Pero no siempre es así. De hecho, en sistemas complejos es extremadamente raro esto. Se dan estas otras dos condiciones. Una es que el sistema no cambia, es decir, va absorbiendo toda la variación que causa esto, la absorbe sin cambiar hasta que llega un punto que dice, no doy más y cambio. ¿No? Es el compañero que jugando al fútbol uno lo empujó una vez y se da vuelta y le pega un trompado y dice, pero para, si esa fue la gotita, ya lo venía cagando a patada durante todo el partido y vos no consideraste que el último empujoncito desencadenaría esa respuesta. Él tampoco, supongo, no sé cómo será. Pero así en general, es lo que decimos, esa gotita que rebalsó el vaso. Hace cambiar totalmente, ya no se puede absorber más y cambia a otro estado. Este sistema es lo que se llama fácilmente reversible o reversible. ¿Por qué? Piensen, por ejemplo, si queremos ponerlo en ecosistemas. Si un ecosistema con lluvias
tiene este estado, están, no sé, todas estas especies presentes, y en fases de grandes sequías colapsa y cambia esto. Vuelven las lluvias y vuelve este. Eso sería una posibilidad de esto. En la Antártida, bueno, no se los mostré, pero es lo que ocurre con los cambios que están habiendo en la superficie del océano, con lo que se llama el krill, el que supongo habrán oído hablar varias veces, y otros organismos que se llaman salpas. Cuando hay determinadas condiciones, domina el krill, y cuando hay otras condiciones, dominan las salpas. Eso trae después consecuencias todo para abajo, porque el krill es lo que comen pingüinos, ballenas, a su vez los predadores de pingüinos como las focas leopardo, las orcas, etcétera, etcétera. Y a las salpas no les gustan, o sea, a los pingüinos y a todos los otros no les gustan tanto las salpas, que las salpas se las terminan comiendo los bichos que viven al fondo. Entonces, estos cambios son reversibles. El problema está acá. El problema está acá porque si nosotros tenemos un sistema que soporta todo este cambio, cuando llega a este valor de la variable, salta y cambia hacia acá, ¿no? Ya no alcanza con que retrocedamos para que vuelva a subir, como si ocurre acá. Si, por ejemplo, este cambio lo ocasiona la variación de la temperatura, acá decimos, sistema está acá con 10 grados y pasa acá con 11. Pasamos a 10, vuelve acá. Pasamos a 11, vuelve acá. Y así sucesivamente. Sistemas de cambio reversible. Acá no. Con 11 salta acá. Pero lo bajamos a 10, a 9, 8, 7 y sigue acá. 6, 5. Tenemos que retroceder mucho para que vuelva acá. Eso, en términos de la naturaleza, significa que si nosotros generamos cambios que cambien o que lleven el sistema a otro nivel de equilibrio, y si el sistema presenta este tipo de respuestas, los cambios son prácticamente irreversibles. Por eso es sumamente importante que seamos muy conscientes, no jugar con este valor de esta variable. Porque a esta respuesta no la sabemos a priori, es muy difícil de saber. Se sabe empíricamente después que hicimos macana, pero teóricamente predecirla es sumamente difícil. Y tampoco sabemos en general cuándo se da este salto. Entonces nosotros decimos, bueno, un gradito más, un gradito más, un gradito más. No sabemos a dónde está ese punto de no retorno. Una vez que el sistema colapsa, colapsa y ya es prácticamente irreversible. Eso es lo que nosotros estamos viendo que puede que sea la norma en estos sistemas antárticos bajo el efecto del cambio climático, pero no principalmente por el incremento de temperatura, sino por la retracción de los glaciares y que esto llena de sedimentos los sistemas y hacen que colapsen estos organismos. Eso fue básicamente lo que nosotros tristemente vimos. Esto, bueno, es a dónde estaba el glaciar 5.000 años, lo que les decía recién. De 5.000 a 600, de 600 ahora, y es solo 15 años casi el equivalente. Así que bueno, no sé si se entendió más o menos, hay bastante más, pero me parece sí, me que no los quiero aburrir mucho más. No, mira, a mí en lo personal... O no sé si no quedé solo incluso. No, hola, yo estoy acá, ¿me estás viendo? Okay. Bueno, Ricardo, en primer lugar, agradecerte. Sigue habiendo gente, por lo menos. Sí, hay gente. Agradecerte enormemente. Sí, pero no se te escucha, o yo no te escucho. No sé qué pasa. ¿Me escuchás ahí? Ahí está, perfecto. ¿Me escuchás ahora? Ahora sí. A mí me parece un tema extremadamente lindo y yo te invito
y voy a tomar la caradurez de que otro día organicemos, quizás ya el año que viene, ya específicamente este tema ya de cambio climático en la Antártida. Porque vos lo has tratado ahora de manera muy rápido, el cambio, pero no hemos hablado, y para que no sea muy largo y no sacarte mucho tu tiempo, cuáles son las consecuencias de este cambio, ¿no? Cambio, había datos ahí sobre salinidad, temperatura, el movimiento, creo que se denomina así, termoalineo de los océanos, este movimiento de radiador y demás. Así que yo te voy a dejar con el compromiso de que en otro momento organicemos agenda. Total, es una charla que vos ya la tenés, entiendo, preparada, y volver a hablar sobre este tema relacionado con cambio climático, y de la Antártida. A mí me parece realmente interesante. Sí, 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 totalmente, sin ningún problema. Sin ningún problema lo organizamos y lo... Dale, porque además, más allá de lo que habitualmente se escucha sobre cambio climático, gases de efecto invernadero, que quemamos